Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos bates quebrados. Lo que traemos en el programa de hoy: Boston no da respiro a los Yankees. Milwaukee gana como sea. ¿Qué pasó entre Dodgers y Padres? Mets sufren con el picheo. Y no te pierdas las actuaciones de los venezolanos más destacados. Comenzamos. Piratas de Pittsburgh demolieron a los Rockies de Colorado con blanqueada de 9-0. Antonio Senzatela solo estuvo en la lomita 4 innings, permitió 5 carreras para cargar con la derrota. Por su parte, Pittsburgh debutó a Bubba Chandler, que trabajó 4 entradas en blanco para apuntarse el salvado. Nacionales de Washington consiguieron su tercera victoria al hilo, tras robarle el triunfo a los Phillies de Filadelfia 5-4. Washington fabricó 2 carreras en el noveno frente al cerrador Joan Durán, que cargó con la derrota. Dylan Lee conecta hit que empata el juego a 4. Llega segunda por el disparo al home, que se escapa al catcher y se roba tercera. Anota por error en tiro del receptor JT Realmuto. Los dirigidos por el manager venezolano Miguel Cairo ya no juegan nada, solo el orgullo de meter zancadillas a los rivales. Astros de Houston ganaron por segundo día consecutivo a los Orioles de Baltimore, con marcador de 10-7 para mantenerse firme en el primer lugar del oeste de la Americana, con 2 juegos de ventaja sobre los Marineros de Seattle. El venezolano José Altuve de 5-2 con anotada. En duelo de picheo entre el joven Brayan Bello por Boston y Matt Fried de Nueva York, la balanza se inclinó hacia el dominicano, que lanzó 7 innings en blanco con 5 ponches, mientras el estelar de los Yankees trabajó 6 entradas sin carreras con 7 ponches para irse sin decisión. Los Medias Rojas de Boston se impusieron a los Yankees de Nueva York 1-0, otorgando la segunda derrota consecutiva a sus eternos rivales. Con este resultado, Boston ganó la serie regular faltando 5 juegos por disputarse. El cubano Aroldis Chapman salvó el 24 y segundo frente a los Yankees en esta serie. Por Boston debutó el nativo de San Fernando de Apure, Venezuela, Justinson García, quien falló en 3 turnos. Tigres de Detroit vinieron de atrás para llevarse una importante victoria de 7-5 sobre los Reales de Kansas City y quedar más cerca de amarrar el centro de la Americana. Kansas se va al frente 3-0 en el tercer inning, con doble impulsor de 2 carreras del capitán Salvador Pérez. Zach McKinstry descuenta para Detroit con jonrón. En el sexto, Riley Green empata las acciones a 3 con cuadrangular de 2 carreras. En el séptimo, fabrican 4 carreras para asegurar el triunfo. Vinny Pascuantino se fue para la calle por 5º juego consecutivo. Los venezolanos Michael García de 4-2, anotada. Salvador Pérez de 3-1, 2 producidas. Gleyber Torres de 5-2, par de veces llegó a la goma e impulsó una. El lanzador Shane Bieber debutó esta temporada lanzando 6 innings, permitiendo 2 hits, 1 carrera y ponchando a 9 rivales para anotarse la victoria. La primera en más de un año de estar fuera del béisbol luego de la cirugía Tommy John de abril de 2024. Los Azulejos de Toronto se llevaron el triunfo 5-2 frente a los Marlins de Miami. Por los Marlins, el venezolano Javier Zanoja de 4-2, impulsada y anotada. Nolan McLean hizo su segunda apertura en Grandes Ligas frente a los Bravos de Atlanta, lanzando 7 entradas con 2 carreras permitidas y recetando 7 ponches. Contó con el respaldo de 7 carreras en los primeros 4 innings. Juan Soto bateó de 4-3, jonrón 32, 4 impulsadas, 2 anotadas y 2 bases por bolas. Noche redonda para el dominicano. El boricua Francisco Lindor de 5-3, par de anotadas. Por su parte, el venezolano Ronald Acuña disparó el cuadrangular 15 de la campaña, terminó el encuentro de 4-2, 2 impulsadas y anotadas. Tampa Bay Rays lograron llevarse la victoria frente a los Cardenales de San Luis con marcador de 10-6. Junior Caminero despachó el jonrón 36 para darle cifras definitivas al encuentro. El venezolano Wilson Contreras de San Luis se voló la barda con 1 a bordo para acercar a su equipo 7-6 en el séptimo. No alcanzó para la remontada.
¿Y su hermano William? Ya lo veremos. Joel Pozo de 4-1 produjo una carrera. Everson Pereira de 1-0 anotada. Mellizos de Minnesota se impusieron 9 carreras por 7 sobre los Medias Blancas de Chicago. Los venezolanos Lenín Sosa batió de 5-2 con 2 impulsadas. El lanzador Wickelman González trabajó un inning en blanco. Nathan Eovaldi lanzó 7 sólidas entradas con 9 ponches por los Rancheros de Texas. Sin embargo, se fue sin decisión, ya que su equipo llevó abajo al 9º inning 3 carreras por 2. Jock Peterson batió doble para que Corey Seager anotara la carrera de dejar en el terreno a los Guardians. Brian Rocchio de 3-1 anotada. Como ya es costumbre, los cerveceros de Milwaukee volvieron a dar la campanada llevándose una dramática victoria de 5 carreras por 4 sobre los Gigantes de San Francisco. El protagonista de este desenlace fue el venezolano William Contreras, que batió jonrón en el cierre del 9º inning para dejar tendidos a los Giants. Luis Matos por San Francisco se fue de 3-2, impulsó una y cruzó el plato en 2 ocasiones. William Contreras batió de 4-2, 2 impulsadas y anotada. Andrew Monasterio de 3-1 anotada. Cachorros de Chicago se llevaron una importante victoria en su visita a Los Ángeles Angels, a quienes derrotaron 3 carreras por 2 para mantenerse al margen de los Cerveceros de Milwaukee, líderes de la división central de la Liga Nacional. Los Cachorros anotaron la carrera de la ventaja en el 9º inning, con vuela cerca de Pete Crown Armstrong. El cerrador venezolano Daniel Palencia salvó el 19. Rojos de Cincinnati no pudieron contra los Arizona Diamondbacks y sucumbieron 6 carreras por 5 en 11 innings, no sin antes dar pelea, llegando igualados al 9º, lo cual envió el juego a extra inning. En el 10º, ambos conjuntos fabricaron una carrera para mantener el empate y Lourdes Gurriel fue el encargado de acabar con las esperanzas de los rojos en la 11ª entrada, que trajo a Corbin Carroll con la carrera ganadora. Yu Darvish lanzó 6 innings de una carrera para ganarle el duelo a Blake Snell, que trabajó 7 entradas con 2 carreras permitidas para cargar con la derrota. Un juego muy cerrado donde los Padres sacaron ventaja al anotar 2 veces en el 4º inning, suficientes para que el picheo se encargara de maniatar a los Dodgers. Luis Arraez de 3-1, Robert Suárez salvó el 34. Marineros de Seattle dejaron atrás una cadena de 5 derrotas al imponerse 3 carreras por 2 ante los Atléticos de Sacramento. La buena vibra de Eugenio Suárez se reflejó en el 5º episodio, disparando el jonrón 40 de la temporada para empatar el encuentro a una carrera. En el 7º, Josh Naylor despacha el jonrón 16 y Jorge Polanco da el vuelo cerca 19 de la campaña para encaminar la victoria. Brian Gu se llevó el triunfo al lanzar 7 innings con una carrera y 7 ponches. El mexicano Andrés Muñoz salvó el 30. Dato curioso: es la segunda vez esta temporada que los hermanos Contreras dan cuadrangulares el mismo día. La primera vez, el 14 de junio, lo particular es que ese día fueron rivales y lo hicieron ambos en el 9º inning. Y en la jornada de ayer, Wilson cayó ante Tampa y William dejó tendidos a los Gigantes. Naguara. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.